Continuamos esta mañana, hermanos, con la predicación expositiva de Primera de Juan, que nos enseña que conocer a Dios es amar a Dios. Y ya hemos visto de esta preciosa epístola la primera parte, que es Dios es luz, capítulos 1 y 2, y estamos finalizando esta carta con Dios es amor, capítulos 3 al 5, y precisamente el capítulo 5 nos dice que es Cristo, en Cristo estamos relacionados con Dios por Él, por Cristo. Así que Cristo es nuestra relación. Cristo, el amor de Dios, primer aspecto ya visto. Cristo, el testimonio de Dios. Cristo, el pedido de Dios. Y estamos en el transcurso del cuarto y último aspecto de este capítulo 5. Cristo, el entendimiento de Dios, de los cuales 4 puntos principales de este cuarto aspecto. Cristo, el entendimiento de Dios en el nacimiento que vimos hace 8 días, y hoy vamos a tomar el segundo punto, que es Cristo, el entendimiento de Dios en la pertenencia, Así que vamos a leer la palabra de Dios, los que quieran de pie, los que quieran ahí sentaditos. Vamos a leer en voz alta, en voz antifonal, la palabra de Dios. Primera de Juan 5, 18 al 21 dice lo siguiente: sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Señor, te damos gracias por tu voluntad, por tu palabra escrita, por tu inspiración divina, por tu Espíritu Santo que nos da el entendimiento, la sabiduría para comprender tu palabra, para escuchar tu palabra, para obedecer tu palabra, para predicar tu palabra. Te pido de todo corazón que bendigas este mensaje para que solamente tú seas honrado y glorificado a través de él y lleves a cabo tu voluntad en el corazón de cada uno de los escuchas, cada uno de mis hermanos aquí presentes y hermanos ausentes que después la podrán oír, para que lleves a cabo tu voluntad en cada uno de nosotros y nos desafíes, nos exhortes, nos edifiques y te glorifiques en cada uno de nosotros. Y si hay alguien que no te conoce verdaderamente como Señor y Salvador de su alma, que tú le lleves a esa convicción para salvación eterna de esa persona. Lleves a cabo tu voluntad de salvación, porque lo pedimos todo en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento. Este último aspecto del capítulo 5, les decía a ustedes la semana pasada, es la despedida y el resumen de aspectos básicos que hemos estudiado a lo largo de toda la epístola, por lo que vamos a recordar en este último aspecto algunas verdades que ya hemos mencionado en mensajes anteriores, pero que el Espíritu Santo considera necesario volverlos a recordar una vez más. Dijimos la semana pasada que necesitamos tener el entendimiento de Dios en cuanto a nuestro nacimiento espiritual para no tener que vivir en derrota por la tentación y por el pecado, sino poder disfrutar de la victoria que Cristo tiene en nosotros y que Él ganó en la cruz para sus soberanamente escogidos hijos por la gracia suya. Hoy vamos a cubrir el segundo punto de los 4 que contiene esta porción, que se llama Cristo, el entendimiento de Dios en la pertenencia. Dice Primera de Juan 5:19 en el versículo de esta mañana: sabemos que somos de Dios,
somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Cuando leemos este pasaje, lo primero que descubrimos aquí, después de saber que Cristo es nuestro entendimiento de Dios en el nacimiento espiritual, como ya lo supimos la semana pasada, es la verdad de que ahora en Cristo somos de Dios. Ahí está bien subrayado, bien grande para que lo tengamos en cuenta. Somos de Dios. Es decir, que habiendo nacido por la fe en Cristo, le pertenecemos a Dios. Somos su entera propiedad. Y Dios quiere que sepamos que Cristo en su entendimiento, en su voluntad soberana, tenemos esa pertenencia en Cristo Jesús, pertenecemos a Dios. Por tanto, es la voluntad de Dios que tengamos ese sentido de pertenencia, que esté presente en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Ya habíamos mencionado esta verdad hace algunos meses cuando estudiábamos 1 de Juan 4:6, porque dice ese pasaje que ya estudiamos aquí: nosotros somos de Dios, pertenecemos a Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Así que les pregunto, ¿entendimos aquella vez que el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de verdad que une a todos los creyentes a través de su amor divino? ¿Entendimos aquella vez que Dios Padre manifestó su amor al hombre por medio de su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo? ¿Entendimos aquella vez que los hijos de Dios nacidos por la fe en Cristo somos de su propiedad divina, porque fuimos conocidos por Dios pagando ese precio de nuestra redención? Entendimos que nos compró para ahora ser suyos, y el poder de conocer a Dios por oír su palabra, de entenderla, amarla, creerla, obedecerla, vivirla, compartirla, predicarla, todo eso lo entendimos cuando ya somos de Él. Por eso 1 de Juan 4:9 dice: en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ya nuestra vida no nos pertenece, le pertenece a Dios, y ahora vivimos es por Él. Así que nuestro Señor Jesucristo, siendo la perfecta fuente de amor que une a la comunidad de creyentes como una familia, al darnos a su Hijo Jesucristo, el Padre nos presentó el amor perfecto y la vida eterna que es en Él y en su Hijo Jesucristo, y que ellos siempre han disfrutado por la eternidad. Por eso el Padre nos presentó al Señor Jesucristo, y que ahora, como propiedad suya, también ustedes y yo y los verdaderos hijos de Dios tenemos como pertenencia de Dios ese amor. Ahora ese amor que ellos disfrutaron en la eternidad de siempre, en la eternidad pasada, siempre han tenido una relación de amor perfecto. Ahora nos pertenece a nosotros en Cristo Jesús. Solo así podemos entender que como propiedad de Dios no somos de nosotros mismos, sino que para hacer lo que querramos y lo que deseamos, como el mundo perdido dice que quiere ser libre y quiere hacer lo que quiere y lo que se le da la gana. Ese mundo disque libre está bajo el poder del maligno, son esclavos del pecado, son esclavos del diablo. Ellos no lo entienden, no lo ven. Yo nunca lo supe hasta que llegué a los pies del Señor. Sino que ustedes y yo ahora somos de Dios para hacer su voluntad. Cuando dice la primera parte de 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. La primera parte, que sabemos que somos de Dios. Este verbo saber, ya lo habíamos visto acá, es eido en el griego, que significa lo sé o lo recuerdo, pero que como está conjugado en el indicativo perfecto activo, se usa para saber o recordar algo con un propósito definido cuando se conjuga así.
y es con el fin de comparar. Sabemos recuerdo algo, no para recordar algo, sino para decir, yo antes y ahora. Entonces hay una comparación, es decir, este versículo en específico es usar el entendimiento de Dios en Cristo en nuestra pertenencia para comprobar que todo hijo de Dios que hemos nacido realmente de nuevo, le pertenecemos legal, escritural y espiritualmente a Él, porque el Señor nos da esa comparación con la vida anterior, antes de Cristo, que le pertenecíamos era al mundo, a la carne, al diablo. Eso éramos antes, cuando pertenecíamos literalmente a Satanás, tal como lo calificó el Señor Jesucristo a los líderes fariseos en su momento, cuando dice en Juan 8:44, dice, pertenecen de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de la mentira. Antes de ser llamados soberanamente por Dios para conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, éramos esto: esclavos del diablo, esclavos de la mentira, pecadores por naturaleza, haciendo y cumpliendo los deseos del Padre, porque un hijo desea imitar al Padre naturalmente. Todo hijo naturalmente desea imitar al Padre, y eso era lo que hacíamos, eso era lo que vivíamos. Por eso mismo lo afirma la segunda parte de este versículo 19, dice que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Todo el mundo sin Cristo, en el contexto es todo incrédulo, yace, reposa debajo del poder del maligno. Dios nos rescató del poder diabólico que influía a todo el mundo para darnos a todos los verdaderos creyentes, tanto lectores de esta epístola como a los salvos de toda la historia, la autoridad de manifestar esa abierta y categóricamente esa pertenencia, nuestra pertenencia espiritual a Dios. Por eso la intensidad con la cual el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, revela o manifiesta esta verdad gloriosa, y por eso conjuga ese verbo de sabemos y somos. Un par de verbos que tienen una gloriosa verdad, que es nuestra pertenencia auténtica al Creador del universo, en contraposición a esos falsos maestros que en aquella época atacaban la deidad de Cristo, como lo han hecho y lo seguirán haciendo hoy. Esos que dicen que creen en Cristo, pero es un profeta, es un buen hombre, es un buen Dios creado. Increíble, es una locura terrible. Está manifestando su pecado contra el Señor. Así que ustedes y yo necesitamos comprender lo que implica este saber y este somos de Dios. Necesitamos entender que Cristo es nuestro entendimiento de Dios en esa pertenencia espiritual para someternos lealmente y totalmente y literalmente a su voluntad en forma confiada. Ya no pertenecemos a ningún otro espíritu diferente al Espíritu Santo de Dios, como le pasó cuando ellos no entendían de quién eran hijos, no entendían lo que le pasó Juan y Jacobo al principio de sus vidas cristianas. Dice en Lucas 9, 54 y 55, ellos no entendían lo siguiente. Dice Lucas 9, 54 y 55, al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo:
vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ya eran de Cristo, ya eran del Espíritu Santo, pero estaban todavía con su venganza humanista, con su carnalidad, vida anterior, y como rechazaron al Señor, dijeron: Señor, quiere que descenda fuego, que hagamos descender fuego del cielo y los mate. Eso es lo que muchas veces nosotros como creyentes hacemos cuando nos rechazan el evangelio o el mensaje y deseamos que esa persona se muera. Muchas veces por un celo mal llevado. Sí, debemos ser celosos de la doctrina y del evangelio, pero no llevar a cabo un espíritu vengativo, un espíritu que no pertenece a Dios. Por eso dice: no sabéis de qué espíritu sois. Ellos eran del Espíritu Santo de Dios. Así que entonces, cuando vemos esta realidad, ellos necesitaron madurar por recibir en Cristo el entendimiento de Dios de su pertenencia espiritual. Y qué casualidad que estamos estudiando Primera de Juan, el mismo que dijo en un principio en su vida cristiana: mátelos, que se consuman en fuego porque son pecadores, rechazaron el evangelio, rechazaron a Cristo. Y ahora está diciendo que es el apóstol del amor, el apóstol que manifiesta la gracia y la misericordia de Dios en todo momento. Así que el entendimiento de Dios en nuestra pertenencia nos va a llevar a madurar espiritualmente. Por eso el Nuevo Testamento habla de esa pertenencia. Si no comprendemos esa pertenencia, vamos a seguir obedeciendo equivocadamente ¿a qué? A nuestro corazón, a nuestras emociones, a nuestro pálpito, a nuestros sentimientos, razonamientos humanistas, a nuestra religiosidad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que precisamente yace bajo el poder del enemigo. Toda esa carnalidad, toda esa emocionalidad, todo ese humanismo está siendo controlado y llevado, yace bajo el poder del enemigo, bajo el poder del maligno. Y nosotros muchas veces caemos en la trampa. Por ser sentimentalistas, por ser emocionales, por ser sentimentales, por ser racionales, humanistas, caemos en la trampa. Por eso Romanos 14:8 dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¡Qué bendición! Necesitamos entender en este pasaje, debe ser una fuente de esperanza para todo creyente verdadero en este mundo, porque dice este pasaje que los creyentes verdaderos en Cristo, los que hemos nacido por la fe en el evangelio, somos de Él, tanto en la vida como somos de Él en la muerte. O sea que vamos a seguir perteneciendo a Él en esta vida y en la posterior, en la siguiente etapa de nuestra existencia. ¡Qué bendita esperanza! Ser la propiedad de Dios debe generar en todos nosotros un gozo permanente de satisfacción plena en Cristo, porque si lo tenemos ahora aquí, ¿cuánto más vamos a disfrutar de su plenitud, de su presencia y de su pertenencia en la eternidad? Pues Dios hace énfasis en sus escrituras este asunto de nuestra pertenencia espiritual, tal cual como lo certifica también ahí en Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Está hablando de los creyentes, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, no es nuestro cuerpo. Ahora somos templo del Espíritu Santo, pero este cuerpo ya no me pertenece. Pues por precio habéis sido comprados. Dios nos compró literalmente a cada creyente verdadero. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es su pertenencia. Y a veces nos jactamos de querer hacer lo que queramos. Yo me muevo, yo me voy, yo hago, yo digo, yo quiero, como si fuéramos nuestros. Hermanos, todos los creyentes somos ahora templo del Espíritu Santo y le pertenecemos a Dios.
Pero esta verdad se complementa con otra de igual importancia que dice, y no sois vuestros. O sea, primero, somos de Dios, y segundo, no somos de nosotros. Son dos verdades en una. Por eso, aquí lo que dice la palabra de Dios, los creyentes no nos pertenecemos a nosotros mismos, o sea, no somos de nosotros nunca más después de que Cristo pagó por nosotros y nos compró al costo de su sangre. Perdimos todos los derechos de propiedad personal para hacer lo que se nos dé la gana, en términos rasos. Eso ya no existe. Por eso además dice, o ignoráis, que también es como decirnos parafrasadamente, ustedes saben muy bien que no se pertenecen. Ustedes saben que ustedes ya no son dueños de ustedes mismos. Ahora bien, la idea que está debajo de nuestra pertenencia espiritual, es la idea de la redención. O sea, el concepto detrás de todas estas afirmaciones de que somos pertenencia de Dios o propiedad de Dios, es que fuimos redimidos. Y el lenguaje de la redención es la base que da forma a todo el argumento de la palabra de Dios, de que primero somos de Dios y que segundo no nos pertenecemos. Esa es la base. No sois vuestros, somos de Dios. Esos son dos conceptos absolutamente claros, dos verdades literales que asume todo verdadero hijo de Dios, precisamente porque Él nos compró. En otras palabras, ya primero somos siervos del Señor y segundo ya no somos siervos de nuestra propia voluntad, de nuestra propia carne. No podemos separar estas dos verdades, por eso son dos verdades en una. Los cristianos genuinos decimos amén, amén, así sea a la primera verdad. Sí, somos de Dios, amén, amén. Pero cuando vamos a la segunda, que no nos pertenecemos a nosotros mismos y no puedo hacer lo que se me dé la gana, ahí sí como que, ahí como que nos detenemos y pensamos, ¿será? No podemos separar estas dos verdades, porque la verdad de que somos de Él, pues nos persuade el Espíritu Santo y nos da entendimiento divino de esa pertenencia y celebramos que así sea. Sin embargo, con esa segunda de que no somos nuestros, no siempre la vivimos. Tristemente no la vivimos. Y les hago unas preguntas. ¿Somos como la mayoría que no pensamos ni asociamos en nuestras mentes el ser de Dios con el que no somos nuestros? ¿No tenemos todavía la convicción de que ahora le pertenecemos a Cristo acompañada de su realidad gemela, que no nos pertenecemos a nosotros? ¿Por qué nos cuesta verlas juntas siempre? ¿Por qué las separamos cuando la Biblia no las separa? Por el contrario, no deberíamos tener a ambas verdades presentes precisamente, sino como una misma, como una sola, porque así lo hacen las Escrituras. Sin embargo, nosotros, sí, yo soy hijo de Dios, pero hago lo que quiera. No, eso no funciona así. ¿Qué no entendemos, hermanos, de que somos de Cristo y que no nos pertenecemos? Son dos verdades o dos caras de una sola moneda, de una sola verdad. Pero por lo general no tomamos en cuenta esa de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Por eso, primera de Juan 5:19, que sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno, hizo parte de la declaración de fe de la Reforma. En sus comienzos, esos reformados allá en Alemania un día se reunieron y declararon el catecismo de Heidelberg. Heidelberg, una ciudad alemana allá en 1563. Y este catecismo hacía una serie de preguntas. La primera pregunta de ese famoso catecismo de la Reforma dice lo siguiente, está en azul: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y fíjense lo que anotaron los teólogos de aquella época, los primos reformados. Dice la respuesta: que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que están haciendo ahí?
Transliterando 1 Juan 5:19, el pasaje de esta mañana, exactamente lo mismo con otras palabras. Eso es lo que dice ese catecismo de Heidelberg. Juan Calvino, un famoso teólogo de la época, dijo que la piedad, definió la piedad como lo siguiente: la piedad es una reverencia unida al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. Esa es la piedad, un temor reverente unida al amor de Dios, al amor de Dios que el conocimiento de Dios produce. El conocer a Dios es amar a Dios, es la base de esta epístola de Juan. Y por eso los autores puritanos definieron la teología de la siguiente manera. Esos teólogos puritanos dijeron: la teología es la doctrina o enseñanza del vivir para Dios. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Eso es todo lo que necesitamos hacer. ¿Cuál es tu doctrina? ¿En qué crees? No, vivir para Dios. Y con eso es suficiente. No necesito ponerme a explicar lo que significa la reforma, cuándo empezó, quién la empezó, cómo empezó. No, vivamos para Dios. Y esa es nuestra mejor posición teológica, nuestra mejor posición doctrinal, vivir para Dios. ¿Por qué? Porque somos del Señor y no somos nuestros. Es decir, la verdad de Dios y la práctica de Dios son inseparables. Y eso es lo que significa que pertenecemos a Dios. Por eso saber que Cristo es el entendimiento de Dios en nuestra pertenencia espiritual nos debe llevar a ver estas dos verdades como una realidad que tiene mucha aplicación práctica en nuestra vida. Y por eso listé cuatro efectos claros que debe producir en cada genuino creyente esta realidad de que somos del Señor y que no somos nuestros. ¿Qué produce esta realidad cuando de verdad Dios nos da el entendimiento en Cristo Jesús? Ese entendimiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, cuando somos del Señor y no somos nuestros, lo primero que va a afectar es nuestra santidad. Eso es lo primero que debe afectar una realidad. Dice 1 Corintios 6, Dios exhorta en su palabra a vivir en santidad. Por eso 1 Corintios 6, 20 dice en la segunda parte de ese versículo: por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales no son de Dios. Ya lo habíamos leído antes. Y 2 Corintios 7, 1, el versículo siguiente dice: por tanto, si sabemos que somos de Dios, que nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, por tanto, amados, o sea, en consecuencia, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, de la parte humana, y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos ser perfeccionados en esa santidad, en ese temor. Debe crecer todos los días. El Señor desea que tengamos pleno entendimiento suyo en nuestra pertenencia espiritual, porque esto produce en nosotros el temor reverente que hará disminuir nuestra fornicación, que hará disminuir nuestro razonamiento humanista. ¿Y la razón cuál es? Que Cristo nos compró. Somos de Él y no de nosotros. Nuestros cuerpos, en el sentido más fundamental de la palabra de Dios, ya no nos pertenece. Por lo tanto, no podemos usarlo a nuestro antojo, para nuestros fines, que son contrarios a los del Señor, a lo que Él ha dispuesto para sus hijos. En virtud de la cruz, nuestra vida, o sea, todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, no son nuestros, sino de Jesucristo y no del pecado. Entendemos, hermanos, que nuestros cuerpos no nos pertenecen a la lujuria, ni a la fornicación, ni a la ira como antes. Entonces, ¿por qué miramos todavía pornografía? ¿Por qué con lujuria vemos a personas diferentes a nuestro cónyuge? ¿Por qué miramos lo que no nos debe interesar? ¿Por qué miramos aún con miradas asesinas a aquellos que nos ofenden o nos caen mal?
con rabia y odio todavía en el corazón. Eso no es pertenecer al Señor. No le pertenecemos más a la avaricia ni a la envidia. Y sin embargo, entonces, ¿por qué siendo de Cristo y no de las pasiones carnales como estas, seguimos siendo codiciosos materialmente, mostrando una falta de contentamiento a Dios? Y no estamos contentos con lo que Él nos da, sino que queremos más y más. ¿Por qué somos envidiosos por la vida que otros disfrutan como si esa fuera la panacea? Cuando nuestra vida anhelante es Cristo y ya la tenemos. Más bien que nos envidien a nosotros. Somos de Cristo, no de la impiedad. Nuestros ojos no son para la fornicación, nuestras bocas no son más para las mentiras, ni para la murmuración, ni para el chisme. Nuestros oídos no son para profanidades ni inmundicias. Nuestras manos no son para el robo, nuestros pies no son para la maldad. Nuestras mentes no son para ser engañadas por el orgullo, para hacernos desviar de la humilde y sincera adoración que debemos a Cristo todos los días, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué no mostramos esa misericordia con los más desfavorecidos de este mundo? ¿Por qué andamos todavía en habladurías? ¿Por qué oímos todavía vulgaridades sin molestarnos? ¿Por qué mentimos con tanta liviandad? Porque es que me favorece esa mentirita blanca piadosa. Es con una desfachatez, hermanos, que es abismal. Realmente ahí es donde uno duda la salvación de una persona. Miente porque le conviene y no le interesa que estamos representando, somos propiedad de Cristo y representando su señorío en nuestras vidas. En cada tentación, hermano, pidamos al Espíritu Santo su poder para resistir al pecado. Pidamos que nos recuerde y nos dé la fe para aferrarnos a la gloriosa verdad de que somos de Cristo y no de nosotros. Es decir, que nos recuerde que Cristo es el entendimiento de Dios en nuestra pertenencia espiritual, para que valoremos que pertenecemos es al Salvador y no a esa pasión pecaminosa que trata de arrastrarnos para deshonrar a nuestro amo, a nuestro dueño, a nuestro Señor. Podemos cultivar, podemos meditar, podemos discernir esta realidad constantemente para que sea nuestra arma en esa lucha, en nuestra lucha contra el pecado diario. Debemos pensar en tomarnos esta verdad de que Cristo nos compró para que en la totalidad de nuestra vida sea consagrada solamente a Él. Somos de Cristo y no del pecado. Pero además otra implicación y otro efecto que nos da el entendimiento de Dios en nuestra pertenencia para convencernos de esas dos verdades o dos realidades que son una sola, de que somos enteramente de Cristo y que pertenecemos o que no nos pertenecemos a nosotros mismos, se reflejará también en el servicio, no solo en la santidad, sino también en el servicio. Históricamente, una vez era redimido un esclavo, estaba a la merced del dueño, del que compraba, del que pagaba por él. Servía ahora los intereses del nuevo amo. Su ocupación, ¿cuál era? Servirle al nuevo dueño, al nuevo amo. La nueva vida en Cristo nos hace siervos ahora del Señor. La nueva vida de los siervos, los esclavos, cuando eran redimidos o comprados, debían estar consagradas enteramente al nuevo Señor. Y ese ejemplo instructivo lo recibimos del mismo Señor Jesucristo cuando Él narró Lucas 17, 7 al 10, que dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, un esclavo, o sea, el dueño, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa, venga, esclavito, usted está cansadito, siéntese y coma? No le dice más bien: prepáreme la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así, igual que esta ilustración, que esta parábola, así también vosotros, cuando hayáis hecho
todo lo que os ha sido ordenado en la palabra de Dios, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, no hicimos más sino obedecer. ¿Ustedes pueden entender esto? La parábola de este siervo inútil hiere nuestra sensibilidad, no solo porque no tenemos experiencia propia con la esclavitud, eso es algo que gracias a Dios creo que aquí a nadie le ha tocado pasar por una esclavitud, que lo hayan comprado y vendido, no creo, pero además eso también nos afecta por el excesivo aprecio por nuestra autonomía. Es que amamos tanto nuestra propia libertad, nuestra propia voluntad. Nuestro Señor Jesucristo quiere, en este pasaje, que nos identifiquemos con ese siervo, no que lo identifiquemos a Él con ese tosco amo, así no es Dios. Esa no es la enseñanza de Lucas. En el contexto no es que Dios ordenó y ese va a ser, no. Aquí está hablando es del siervo, y ese siervo, ese somos ustedes y yo. Que nos identifiquemos es con ese siervo. Entendemos, hermanos, que el interés de Jesús es ayudarnos a entender que somos siervos y solo siervos inútiles por hacer lo que debemos hacer, así como el siervo de la parábola. Reconocemos lo que el Señor nos dice, que somos de Él y que debemos servir solo a Él en sus intereses y que debemos servir a la causa del Evangelio porque Él es nuestro dueño y Señor, que debemos servir a su iglesia empezando con nuestra iglesia local y también servir a los demás seres humanos en general. Por eso, hermanos, todo creyente siempre debe estar comprometido y sirviendo en su congregación. Me alegra cuando la gente dice, pastor, yo quiero servir, ¿qué podemos hacer? Aunque sea acomodar la silla, aunque sea, bueno, no necesitamos lavar los baños porque aquí nos dan el auditorio limpio y todo, pero ¿saben qué? Cuando tengamos lugar propio va a haber un área de servicio increíbles para poder desarrollar nuestra pertenencia a una iglesia local. Y por eso vamos a servir, y el entender esa verdad de que somos de Dios y no de nosotros nos va a llevar a dar un servicio genuino, real y verdadero para el Señor. Por eso nosotros debemos entender, debemos estar comprometidos siempre. Un creyente que toma en serio esto nunca va a despreciar el servicio, no lo estimará como algo opcional. Ay, no, yo sí quiero sirvo y si no, no quiero. Por ejemplo, estamos aprendiendo la membresía, empezamos el miércoles pasado. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza. Los de siempre se conectaron, gracias a Dios por ellos y su fidelidad, pero los demás, eso ni me importa. No les interesa ser miembros oficiales de una iglesia para poder trabajar con ellos, para poder participar en las asambleas generales, para poder exhortarnos, para poder edificarnos, discipularnos, etc. Somos del Señor y Él dice que somos llamados a su servicio, porque Cristo es el entendimiento de Dios en nuestra pertenencia espiritual para su servicio. Dice Juan 13, 15 al 17, porque os he dado ejemplo para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo que un siervo, ustedes y yo, siervos de Cristo, no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, fíjense lo que nos da el entendimiento de saber que no somos de nosotros, sino que somos de Cristo. Si sabéis esto, ¿seréis felices por conocerlo? No. Seréis felices si lo practicáis. Si lo vivimos, si lo hacemos, si lo obedecemos, no si lo conocemos, porque a veces nos quedamos en el puro conocimiento, pero cero práctica. Por eso el mundo se queja del cristianismo barato, emocional. Dice amar a Dios, pero sus acciones lo único que muestran es egoísmo, orgulloso, etc. Hermanos, entendemos que para un creyente genuino el servicio es obvio. Es lo mínimo que podemos hacer después de la salvación. ¿Qué hay que hacer?
¿Qué hago, Señor? ¿No deberíamos sorprendernos de que Dios nos use siendo tan inútiles? ¿Ustedes se pueden entender? Si somos siervos inútiles, haciendo lo que manda Dios, obedeciendo su voluntad, ¿qué será? ¿Qué será de los que ni siquiera obedecen? Si somos siervos inútiles que obedecemos, ¿cómo serán de re inútiles los que no hacen caso? Eso es demasiado triste, hermanos. No creen a Dios, no creen la palabra, por eso no le obedecen, por eso no creen su voluntad, ni se someten a ella. Somos, hermanos, de los que esperamos reconocimiento de quienes se benefician en nuestro servicio. Estamos esperando la alabanza para decir, ¡ay, qué machera! ¡Qué pastorazo! ¡Qué liderazo! ¡Qué cristianazo! No, hermanos, no esperemos nada. Gloria únicamente a Cristo, Él es el único que la merece. Entendemos que cuando estamos arraigados y confiados en esta doble verdad de que somos de Cristo y que no nos pertenecemos, entonces en el momento que Él nos llame a servir, será una ocasión de gozo por reflejar toda la gloria de Dios en nosotros. Eso va a ser maravilloso cuando servimos al Señor. Nos sentimos tan contentos porque es el deleite de Dios reflejado en nuestras vidas. Eso es glorificar a Dios cuando su gloria se refleja en nuestras vidas. No lo veremos como una interrupción en nuestra vida. Ese servicio ya no es, ay, me tocó, ay, quejarte, me toca madrugar más, me toca ir más temprano, me toca quedarme más tarde, me toca... No, hermanos. Nuestra agenda le pertenece al que nos compró. Nuestro tiempo es de Cristo. Confiemos y demos gracias a Dios que Él usa nuestras vidas para su servicio, siendo inútiles, incapaces de hacer su voluntad, para el bien de su iglesia y para su honra y gloria y alabanza. Muchas gracias y mucho privilegio que Él nos tenga en cuenta para usarnos en su obra. Otra implicación o efecto que nos da el entendimiento de Dios en nuestra pertenencia para convencernos de que somos enteramente de Cristo y que no somos de nosotros mismos, se reflejará también, en tercer lugar, en la confianza en la aflicción. En la confianza en la aflicción. Si el dueño de un siervo lo lleva a un lugar, este último no cuestionará ni renegará, porque entiende que le pertenece al dueño. El siervo va donde decida su amo. El siervo sigue a su señor en la dirección que éste cree conveniente. Si el Señor decreta temporadas de sufrimiento, necesidad y adversidad, podemos confiar en que así Él lo ha querido. Y si el Señor decide llevarnos por valles de aflicción, por penurias, por pruebas, necesidades, debemos descansar en que esa es su sabia y buena voluntad. Si eso pasaba con los siervos, con amos naturales, humanos, imperfectos, ¿cuánto más con nuestro dueño y amo que es absolutamente fiel y perfecto? Debemos confiar plenamente en lo que sucede en nuestras vidas a través de su voluntad soberana. Si Él dice que debemos cruzar por una enfermedad, por la escasez, entonces lo mejor que haríamos es cruzarlas confiando en su providencia, sin queja ni murmuración alguna. Valles de sombra de muerte, soledad muchas veces, el liderazgo, muchas veces nos encontramos solos, luchando contra el mundo, pero Él nos posee y Él nos llevará a donde Él lo considere necesario. Confiamos, hermanos, en que Él no nos abandona y que estará con nosotros, porque si sufrimos con Él, su promesa es que con Él también seremos glorificados. ¿Entendemos esa verdad? Bueno, ahí en Romanos 8:17 lo dice. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que hereda Cristo también nos pertenece porque somos de Él. Y eso es algo no hemos evaluado lo ricos que somos, hermanos. Somos coherederos con Cristo y Él va a heredar este universo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados, magnificados, gozados
con Él el día que Él se glorifique totalmente. Por eso, hermanos, estamos pensando mal cuando no le hacemos caso a Él. Dice Lamentaciones, el profeta Jeremías dice: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio, sin quejumbre, sin nada de esas cosas. Esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud. Bueno, en la Biblia los jóvenes no son los jóvenes de 18 años, como mi hermanito Roy, no. Los jóvenes son hasta 40 años, así que tenemos chance. Y los que ya pasamos de 40 apenas somos adultos. Bueno, dice, bueno es llevar el yugo en su juventud, que se siente solo y en silencio, ya que Él se lo ha impuesto. El Señor nos ha impuesto. Y dice Lamentaciones 3:32, antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia. Este pasaje reconoce la soberanía divina de Dios al imponer soberanamente aflicción sobre los suyos, y también nos invita a esperar en su gran misericordia. Ese es el anhelo cuando estamos en prueba de ese: Señor, sácame de esta, por favor ayúdame, y anhelamos y esperamos en Él porque Él es misericordioso. Pero ¿qué de la gente que no tiene esperanza? ¿Qué de la gente que no tiene a Cristo, que no tiene promesas y verdades en su palabra? Pobres, pobres, sin esperanza. Lo peor que puede vivir una persona es no tener esperanza, y eso es lo que va a vivir la gente en el lago de fuego eterno un día. No van a salir de ahí por más millones y millones y millones y millones de años que pasen. Jamás, no tienen esperanza de salir de ahí. Es eterna esa condenación. Por eso Dios también nos exhorta a confiar en las bondades del Señor, quien lleva a los suyos por esos valles de aflicción. Y el apóstol Pedro es de igual de enfático a estos hermanos que escribieron, como Jeremías. Dice primera de Pedro 2:18 al 20: siervos, estad sujetos a vuestros amos. Ahí está hablando de los esclavos literales, con todo respeto. Y ahí está hablando entonces a los empleados de hoy, que dice: y es que mi jefe es un, ¿cómo es que dicen? Es un tirano, es un tirano, un esclavista. Bueno, siervos, está sujeto a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, que se portan bien, sino también a los que son insoportables. Uy, no me aguanto esa persona, no me aguanto ese jefe. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Asegurémonos, hermanos, que si sufrimos es por injusticia y no porque lo merecemos, no por portarnos mal y groseros y mentirosos, no, sufriendo injustamente. Pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Dios nos da la gracia para soportarlo, para soportar con estoicismo y aguantar las injusticias que se nos hagan. Primera de Pedro 3:17 dice: pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y primera de Pedro 4:19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden, oren sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. No es que me porte mal porque me tratan mal, no, respondamos con la gracia y misericordia de Dios de darles bondad a los que nos tratan mal, haciendo el bien, dice la palabra. Todos estos pasajes claramente establecen por lo menos tres verdades que la listé ahí. Que el sufrimiento para los creyentes es algo ordenado por el Señor, soberanía de Dios. Hay gente en el mundo cristiano que no entiende esto y dice: uy, no, es que estoy en pecado porque me llegó esto, esta prueba, esta enfermedad, me despidieron del trabajo, y todo es o satánico, eso es del diablo, o todo es porque estamos en pecado. No,
El sufrimiento Dios lo permite, lo ordena, porque es de Él. En segundo lugar, Dios aprueba cuando un creyente sufre de una manera piadosa y sin renegar. Es mejor en silencio y con gozo saber que tenemos la esperanza en Cristo. Y en tercer lugar, la tercera verdad que nos enseña estos pasajes es que podemos encomendar nuestras almas al Señor para así hacer el bien, incluso en medio de la aflicción, del dolor, del desespero, de la soledad, etc. Entonces, ¿por qué no creemos al Señor? O que el ser del Señor, quien dirige y ordena todo en nuestras vidas, podemos descansar en que seremos guiados en esa dirección de su sabia providencia que Él decida. Entendemos que esta conciencia, tener conciencia de que somos de Dios y no de nosotros, es una firme fuente de consuelo y esperanza, porque no estamos ya bajo el poder del maligno que yace todo el resto del planeta, todo el resto del mundo sin Cristo está bajo el poder del maligno. Ya no estamos bajo el destino, bajo la suerte, bajo los hombres. Ya no estamos en manos de nadie más, sino que en las manos de nuestro compasivo Señor. ¿Por qué dudamos todavía? ¿Por qué no confiamos que le pertenecemos a Cristo, quien es el que decide sabiamente todos nuestros caminos para bien nuestro y para su gloria? Y otra implicación final o efecto que da el entendimiento de Dios en nuestra pertenencia, al convencernos de que somos enteramente de Cristo y que no somos de nosotros mismos, se va a reflejar en renunciar a la búsqueda de autonomía. En eso se va a reflejar. Estas son evidencias de salvación auténtica. Cuando ya no busco lo mío propio, sino lo de Dios. Una cuarta implicación es una renuncia a la pretensión moderna de la autonomía. Soy libre y hago lo que quiera y nadie se puede meter en mi vida. Hoy en día las nociones de sujeción, de obediencia, de sometimiento, sobre todo en las damas, de rendición de cuentas a otros, no solo son extrañas, sino también resistidas y ridiculizadas por el hombre en general del siglo XXI. Las semillas de rebelión, del desafío, de la autoridad, de la autonomía, esas fueron sembradas en el huerto del Edén. Con que Dios os ha dicho, Él está mintiendo, no se dejen engañar de Él. Es producto del pecado del orgullo humano. Recuerden que todo pecado viene del orgullo. El orgullo es la base de todo pecado. Y hasta hoy seguimos cosechando de esos frutos. Así está este mundo perdido, recogiendo los frutos del orgullo. Pero la Biblia señala una realidad totalmente opuesta. No somos nuestros propios dioses para determinar lo que quiera hacer. Al contrario, en Dios tenemos a un creador y a un redentor que es dueño y máxima autoridad de nuestras vidas, que está en las Escrituras. Yo soy hijo de Dios, pero no leo, no creo, no hago caso. Escojo esto, pero asistir fielmente, no, esto no. Membresía, qué jartera. Hermanos, ¿estamos o no en el señorío de Cristo? Porque eso nos va a revelar de verdad nuestra pertenencia espiritual. O pertenecemos a Dios o estamos contra Dios. Y eso es bajo la aflicción, bajo el yugo del enemigo, bajo el hijos del diablo, de desobediencia, de mentira. Por eso, hermanos, la Biblia señala lo contrario. En Dios tenemos el perfecto dueño. ¿Qué no entendemos? Que Él nos posee en todo tiempo y en todo lugar y que Él ejerce su autoridad y dominio sobre nosotros. ¿Por qué nos cuesta someternos a su autoridad y nos creemos más sabios que Dios y tomamos nuestro propio plan y lo hacemos primero nuestra propia voluntad y después le decimos, Señor, bendice mi plan? No. Primero pidámosle al Señor, muéstrame qué hago, Señor, y lo obedezco, me someto, así me duela. Por lo general, Dios ejerce su autoridad sobre nosotros por medio de su palabra y del Espíritu Santo en los creyentes genuinos. Y establece, además de eso, otras formas subordinadas de autoridad a las que debemos sujetarnos. El mismo Dios ha colocado figuras de autoridad sobre nosotros
a quienes debemos dar respeto y sujeción, al punto, hermanos, que no sujetarnos a ellos, a esas autoridades que ha puesto Dios, estamos desobedeciendo a Dios y estamos desobedeciendo su palabra, estamos desobedeciendo a nuestro supuesto Señor. ¿Cuál es la protesta? Muy bien, Dios dice, por ejemplo, si yo no me someto como hijo a los padres, estoy no sometiéndome a Dios, porque Dios dice que debemos honrar a padre y madre. Cuando no nos sometemos, las mujeres a los hombres en su liderazgo espiritual, a los cónyuges, cuando el empleado no se somete al jefe, hasta cuando no se someten al pastor en la extensión de un señorío que Dios ejerce sobre nosotros porque somos líderes espirituales. Además, esta realidad debe tenerse en cuenta cuando tomamos decisiones. ¿Por qué? Porque yo me puedo sujetar en cierta manera a Dios en unas cosas, pero no en otras. Y con Dios es 100 o 0. Vamos a tomar decisiones claves en nuestra vida. ¿Cuántas decisiones trascendentales que tomamos como creyentes están basadas en nuestra preferencia personal, en nuestra conveniencia, en nuestros impulsos y no en la palabra de Dios? Esto no es lo que refleja la sabiduría de Dios. Esto refleja es falta de sabiduría. También contradice la verdad de que somos de Cristo, que le pertenecemos a Él. ¿A quién consultamos a la hora de tomar esas decisiones importantes? Somos de los pocos cristianos genuinos que buscamos discernir la voluntad de Dios por medio de la oración, por medio del consejo del liderazgo pastoral, por medio de los hermanos maduros, por medio de la palabra. Vemos la palabra de Dios que nos da los criterios que debemos tomar en cuenta cuando vamos a decidir algo, cuando estamos frente a algo que no prohíbe la Biblia, por ejemplo. Hay áreas grises y necesitamos consultar, pero es que la Biblia no tiene un versículo específico para ello. Entonces, ¿qué decisión tomo ahí para sujetarme a Dios? Bueno, Primera Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Puedo hacer algo que no es pecaminoso, pero no todas aprovechan. Entonces me guío, dice, no, si esto no me aprovecha, si esa amistad no me conviene, si ese lugar no me conviene, si ese trabajo no me conviene, si esto no me conviene, pues no lo hago. ¿Por qué? Porque puede ser lícito, pero te está dominando algo, te está subyugando algo, o no es de provecho, no glorifica a Dios. 1 Corintios 8:9, mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad, tenemos libertad en Cristo, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Yo tengo libertad de tomarme mi cervecita, entonces pero si tengo un hermano que es ex alcohólico anónimo, ¿qué importa? Pues tomo agua ese día, total no me domina la cerveza o el trago o un cóctel o lo que sea. ¿Qué importa? ¿Por qué? No, de malas, eso sí es inmaduro. Dios no prohíbe tomar. Mira, ahí está Efesios 5, es que no os embriaguéis, no que no toméis. No, hermanos, podemos renunciar a esos supuestos derechos. ¿Por qué? Porque pertenecemos a Cristo y no a nosotros. Y tenemos que tener sabiduría. Además dice 1 Corintios 9:19, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. El apóstol Pablo decía, si es necesario ir a la cárcel para salvar a los de la cárcel. Bueno, ayer y hoy la buena semilla hablaba del ministerio carcelario. Señor, mándale a esos presos que no tienen esperanza un evangelista que les lleve el evangelio. Y el Señor lo mandó a él. Al que oró, a él lo mandó a la cárcel injustamente. ¿Para qué? Para llevar a Cristo. Y si ese lugar, dice la semilla esta mañana muy linda, ese lugar se convirtió en un santuario. Gente conociendo de Dios y escuchando la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 23 y 24. Todo es lícito,
pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Si hay algo que no edifica, ¿para qué lo hago? Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Hermanos, lo que vemos aquí en todo esto es básicamente lo que dice 1 Corintios 10:32. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos o gentiles o extranjeros, ni a la iglesia de Dios. Hermanos, no seamos tropiezo para nadie por reclamar nuestros derechos humanos, los derechos personales, los derechos como cristianos. Esos ya murieron en Cristo. Lo que aquí tenemos es una serie de principios sabios de criterio que debemos observar a la hora de vivir y tomar decisiones. El apóstol nos exhorta a no buscar nuestro propio bien, sino el bien de los demás. Debemos evaluar las cosas que hacemos, si son de edificación, si son para nosotros, edificación para nosotros y para los demás. Debemos primero evaluar, tomar en cuenta el impacto positivo o negativo de lo que estamos haciendo. Un trabajo que puede ser digno, pero si es para trabajar en un bar o en un casino, cosas de no me conviene. Tengo hermanos que han renunciado a salarios extraordinarios porque no me conviene y prefieren quedar desempleados y pagar el precio que tener un mal testimonio o tropiezo a los hermanos y a los demás. Por eso nuestra meta debe ser la edificación propia y la edificación de la iglesia y el bien de los demás. Los creyentes debemos vivir con nuestros ojos mirando al cielo, pero con nuestras manos extendidas a los hombres. Así es como se expresa y se materializa esa convicción de que somos de Cristo y no somos de nosotros. Entendemos que en Cristo no podemos comprar lo que podemos o queremos, lo que deseamos, que en Cristo no podemos ir a cualquier lugar solo porque se nos antoja, que en Cristo el creyente verdadero nunca debería decir, esta es mi vida y hago lo que quiero, ni tampoco decir, este es mi dinero y yo lo gasto como quiero. Nada de eso es cierto en un verdadero hijo de Dios. Al tomar decisiones debemos hacernos las preguntas como por ejemplo, ¿cómo me edifica esto que estoy haciendo? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué creen mis pastores y líderes de esta decisión que tomé o que voy a tomar? ¿Le conviene esto a mi iglesia? ¿Cómo puedo contribuir esto a la causa y el testimonio del evangelio, etcétera? El entendimiento de Dios en nuestra pertenencia nos concientiza de que nuestra redención debe llevarnos a renunciar a la búsqueda y pretensión de la autonomía. Ya no soy mío, ya no somos nuestros, sino somos del Señor. En conclusión, hermanos, el entendimiento de Dios está dado en el nacimiento espiritual y hoy hemos visto cómo está dado en la pertenencia. La próxima semana, si Dios quiere, veremos cómo está dado en el conocimiento. Somos de Cristo, somos un cuerpo en alma, cuerpo y mente. No nos pertenecemos, sino le pertenecemos al Señor. Nuestra vida es de Él y Él hace según su sabia y buena voluntad. Mientras buscamos aferrarnos a estas verdades, la santidad, el servicio, la confianza en medio de la aflicción y esa renuncia a la autonomía personal vendrá por añadidura, es consecuencia lógica. Somos su posesión y eso es glorioso. Romanos 14:8, que ya lo habíamos citado antes, vuelvo y lo repito. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, conforme a su voluntad soberana, del Señor somos. Esta es la dulce convicción que nos librará de esa prisión que supone la obsesión moderna de buscar hacer valer nuestros derechos humanos. Paradójicamente, hermanos, cuando nos apropiamos de estas verdades, que son una sola, experimentamos la genuina libertad para poder amar y servir ahora sí a Dios. Al aferrarnos continuamente a la realidad de que no nos pertenecemos
y que servimos es al Señor, a nuestro dueño, que le pertenecemos a Él, entonces la esperanza, el consuelo, la paz, el gozo serán nuestros fieles compañeros. Que no somos nuestros sino del Señor, qué dicha que ya no soy esclavo de mí mismo, porque de mí mismo haría porquerías, inmundicias. Comprendemos, hermanos, que confiar en que somos de Él y que no somos de nosotros nos librará de ese sentido de merecimiento tan común de hoy, que hace que los hombres se vuelvan arrogantes, exigentes y totalmente orgullosos. Quieren figurar y entonces quieren la exaltación de los demás. Entendemos que no comprender estas dos verdades nos va a llevar a una constante desilusión. Vemos que necesitamos comprender que Cristo es el entendimiento de Dios en nuestra pertenencia para no vivir nuestras vidas cristianas mediocremente y con derrota por nuestro orgullo natural, humano y mundano. ¿Por qué vivimos de tal forma que los demás no ven en nosotros ese sello del Espíritu Santo de autoridad y de pertenencia al Señor? El Señor nos selló con su Espíritu Santo y dijo, es mío, me pertenece. Pero la gente no ve eso. Ves al diablo detrás de nosotros en nuestro mal genio, en nuestras mentiras, en nuestros engaños, en nuestra carnalidad. ¿No será que de pronto ni somos de Él, ni le pertenecemos a Él, ni le hemos conocido todavía, ni hemos nacido espiritualmente todavía de Él? Hermanos, le estamos pidiendo al Señor la fe que necesitamos para creer de todo corazón su verdad que revela su palabra y la obediencia que la acompaña. ¿Por qué no vivimos conforme a estas verdades de que somos de Dios y no de nosotros mismos? Vamos a orar. Señor, gracias por la pertenencia que tenemos en ti. Te pido que concientices el corazón de cada uno de los escuchas de esta palabra para que entendamos que ya no somos de nosotros, sino que somos tuyos. Por favor, manifiesta ese sello de pertenencia espiritual eterna en Cristo Jesús, en nuestras acciones, en lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que hablamos, en lo que actuamos, a dónde vamos, en todo lo que somos, porque lo pedimos de todo corazón en los méritos de Cristo. Amén.